Buenas tardes, mi nombre es Erika López. Hoy vamos a hablar de investigación en accidentes e incidentes de trabajo. Para hablar de esto debemos hablar de la resolución 1401 del 14 de mayo del 2007, donde nos habla y nos pone unas medidas muy claras sobre los pasos y los objetivos de las investigaciones de los accidentes. Tenemos que tener claro que el objetivo principal de esta resolución que nos habla es sobre todo de indagar, de investigar, de brindar y de conocer cuáles fueron las causas, los motivos por los cuales se llevó o acaeció este evento, para poder colocar unas medidas de prevención y llevar a la minimización del riesgo mínimo para que no se vuelva a presentar un caso de estos. Hay que tener en cuenta que los aportantes o los empleadores tienen algunas o ciertas eh, los aportantes tienen ciertas obligaciones como con los que son facilitar a las ARLs toda la información, evidencia fotográfica, acceso al sitio del accidente para hacer la investigación. Tienen menos de 15, mínimo 15 días hábiles para presentar el reporte a las ARLs. Hay que tener en cuenta que la resolución dicta que debemos de llenar el formato o el requisito del accidente en los formatos que da la ARL, pero si no son necesarios, deben cumplir con los parámetros. Los aportantes están en la obligación de reportar a la ARL mínimo en los 15 días hábiles el evento, y la ARL está obligada a reportarlo al Ministerio de Protección Social. Deben diligenciar el formato, ya sea en el que tenga la empresa, pero si se llega a presentar un mortal o un accidente grave que ocasione que tenga muerte, deben diligenciar obligatoriamente en el registro de la ARL. También están en su obligación de realizar la investigación, colocar unas medidas correctivas y minimizar al 100% que vuelva a ocurrir un incidente o un accidente en el sitio laboral. La ARL también está obligada en darles capacitación a todos los aportantes, a los empleadores, sobre el manejo de elementos de protección personal, en la manera de condiciones y actos seguros. También están en la obligación de darles la respuesta de lo que se halló en la investigación del accidente de trabajo mínimo en los 15 días también posteriores al reporte. Están en la obligación también de ir al sitio de trabajo donde se presentó el accidente, hacer su respectiva investigación, y por ende también los aportantes tienen que tener una relación mutua con la ARL, ya que se trabaja de la mano para esta investigación. Hay que tener en cuenta que todos los accidentes de trabajo siempre va a generar una lesión. Desde ahí analizamos un árbol de causas, que es donde sacamos las ideas básicas de por qué ocurrió el accidente de trabajo, por qué se llevó a eso, cuáles fueron las medidas que se llevó a eso, cuáles fueron los actos, las condiciones, los factores personales, los factores inseguros, cuáles fueron los actos por parte del trabajador que hizo él como sus actos inseguros, cuáles fueron sus factores personales que lo llevaron a que este accidente hubiera ocurrido. También tenemos que analizar la parte de las condiciones del trabajo, cuáles fueron las partes del trabajo que ayudaron o fueron propensas a que se ocurriera este accidente. También debemos de tener en cuenta que debido a eso vienen unas claves preguntas de por qué ocurrió, en dónde, por qué. Todo este tipo de herramientas nos permite realizar un análisis de la investigación causal, un análisis causal, porque lo que estábamos hablando de todos los actos, condiciones inseguras. Esto nos lleva a hacer una investigación profunda de por qué ocurrió todo esto. Debido a eso tenemos que tener en cuenta que después de que se realice una investigación de trabajo, teniendo en cuenta la lesión inicial, debemos hacer unas medidas preventivas, unas medidas de correctivas que vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir este evento, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas correctivas? El uso de elementos de protección personal, realizar un análisis de trabajo seguro, tener en cuenta los procedimientos. Hacemos un análisis causal de todas esas medidas preventivas. Hay que tener en cuenta también que se debe hacer una inspección antes de cada inicio de trabajo, independientemente el que sea. Se debe hacer su charla técnica, las recomendaciones para actuar, las líneas de vida, la verificación de los
de las herramientas, andamios, escaleras, líneas de vidas, arnés, elementos de protección personal, hacer un análisis de trabajo seguro, qué tan seguro es, si cuenta con todos los requisitos. Todo este tipo de pausas o de medidas que se están dictando nos llevan a la minimización de estos riesgos para que no se vuelva a ocurrir un accidente de trabajo, ya que una evaluación estándar donde una empresa produzca más accidentes, o sea, tenga más accidentes de trabajo, nos lleva a que hay actos y condiciones inseguras dentro de ella y hay que mejorarlas. Después de eso podemos hacer una lección aprendida de cuáles fueron las causas por las que no debemos volver a repetirlas para que se presente y se vuelva a proceder un accidente de trabajo. Todo esto nos lleva a un análisis de trabajo seguro, a una investigación de accidentes e incidentes de trabajo para que no se vuelva a presentar una lesión en nuestros trabajadores y velar por la salud laboral en cada empresa. Muchas gracias.